Shalom. Continuamos con la aliyá número 5 para allá, Vayesher. Después de que se ha abierto un paréntesis en la historia de Yosef Hasadik, el paréntesis se abrió con la vida de Yehudá, y en esta para allá se entrelazan estos dos hombres, Yehudá y Yosef, quienes van a ser principales dentro de los hijos de Jacob. Se destaca el buen comportamiento de cada uno de ellos, aun cuando Yehudá comienza con el error, termina corrigiendo el error y por lo tanto demostrando que es un hombre capaz de superar las situaciones que se le presentan. Lo mismo va a ocurrir con la vida de Yosef, y ahora que estamos en la quinta aliyá del capítulo 39, versículo 1 al versículo 6, dice: Yosef fue bajado a Mitzrayim y lo compró Potifar, eunuco de Paró, jefe de los matarifes, hombre egipcio, de mano de los Ismelim que lo habían bajado allí. Estuvo Adonai con Yosef, fue un hombre próspero y permaneció en la casa de su amo egipcio. Vio su amo que Adonai estaba con él y que todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar en su mano. Entonces encontró Yosef gracia a sus ojos y lo sirvió. Lo encargó sobre su casa y todo lo que era de él lo entregó en su mano. Ocurrió desde el momento en que lo puso encargado sobre su casa y sobre todo lo que le pertenecía, que bendijo Adonai a la casa del egipcio por causa de Yosef. Y había la bendición de Adonai en todo lo que era de él, tanto en la casa como en el campo. Dejó todo lo que era suyo en mano de Yosef y no tenía conocimiento de lo que hacía él para nada, excepto el pan que él comía, y Yosef era de bellos rasgos y de bello aspecto. Como habíamos anticipado, la bendición que viene sobre los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob van a alcanzar a engrandecer la vida de ellos mismos, pero también de todos aquellos que le rodean, pues serán la bendición para las naciones del mundo. Esto acompaña, pero el resultado de obtener este beneficio sobre las naciones del mundo es también de acuerdo al buen comportamiento en cuanto a la forma de relacionarse de estos para con los descendientes de Israel. Es decir, porque Potifar era un buen hombre con Yosef, fue que alcanzó a recibir la bendición de Yosef. Y esto mismo va para todos los pueblos, todos aquellos que quieren alcanzar la bendición que rodea a la descendencia de Israel, de Jacob. Por supuesto deben de mantener lazos de buenas relaciones para con el pueblo de Hashem. Ahora, aun cuando la bendición venía sobre los que rodeaban a Yosef, Yosef mismo no estaba exento de sufrir algún padecimiento, lo cual lo vamos a ver manifestarse siempre en los relatos de la vida de Yosef. Ahora, esto es una tendencia de entre los hombres de Hashem, los hombres especiales de Hashem. No es una vida de grandes dulzuras en esta tierra, sino que todo lo contrario. Parece que el sistema de este mundo se ensaña con ellos, pero la virtud y ventaja que ellos sostienen durante ese tiempo difícil se debe a su posición delante de Hashem, a su convicción delante de Akadosh Baruj Hu, y se mantiene fiel en todo momento a pesar de las pruebas y las dificultades. Esto es lo que va a suceder con Yosef. Por esa razón el texto de la quinta aliyá al terminar hace mencionar algo que va a meter en problemas a Yosef, lo cual es su belleza, su hermosura, pues mientras que sus
sus habilidades enriquecían de alguna forma, también ciertos rasgos en la vida de Yosef van a causar su ruina. Por eso es que decía, aun cuando los que están alrededor del pueblo de Israel están adquiriendo la bendición, no necesariamente todos los israelitas vamos a vivir una vida de tranquilidad, y sin embargo aquella vida que está sujeta constantemente a pruebas, esto es porque hay una cierta misión que Hashem quiere que completemos de forma muy especial, incluyéndonos en el plan divino. Bien, ahora estamos dejando la quinta aliyá de la Parashat Vayeshev y esperamos que nosotros aprendamos de estos hombres como Yehudá y de Yosef a superar nuestras pruebas en medio de situaciones tan difíciles como nos es característico. Shalom.